Crucé sola el escenario de graduación, mi nombre resonando en un auditorio lleno de familias que no eran la mía. 3 asientos vacíos en la primera fila me miraban de regreso, más fríos que el aire de febrero que me esperaba afuera. Mientras yo estrechaba la mano del director de la facultad, mis papás estaban al otro lado de la ciudad, organizando una fiesta para ver el Super Bowl, riendo, comiendo, celebrando todo menos a mí. Me mantuve entera hasta llegar al estacionamiento, con el diploma resbalándose entre mis manos. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se rompió y otra cosa por fin despertó. Todavía no lo sabía, pero la siguiente decisión que tomé cambiaría mi vida para siempre. Me llamo Anabel Román, y la mañana de mi graduación empezó con ese tipo de esperanza que yo ya debería haber sabido que no me convenía albergar. Me desperté antes de que sonara la alarma, con los nervios zumbando bajo la piel, la tela barata de la toga rentada, colgando de la puerta del closet, como una promesa que me había ganado, centímetro a centímetro. 6 años de clases nocturnas, turnos tempranos y sacrificios silenciosos me habían llevado hasta ese momento. Preparé café en la oscuridad, respirando el calor, permitiéndome imaginar, aunque fuera por un segundo, que tal vez hoy mi familia iba a salir a mi encuentro por lo menos a la mitad del camino. No era tan ingenua como para esperar una fiesta. Solo me imaginaba la sonrisa suave de mi mamá entre el público, mi papá levantando la mano en ese saludo casual tan suyo, mi hermano fingiendo que no estaba aburrido, cosas ordinarias que otras familias daban por sentado, gestos diminutos que me habrían dicho: «Importas para nosotros, te vemos». La casa estaba en silencio mientras me arreglaba, deslizándome en el único par de tacones que tenía, los que había comprado de segunda mano para las entrevistas de trabajo. Revisé mi celular más veces de las que quiero admitir, esperando un mensaje que dijera que ya venían en camino o preguntando dónde estacionarse. No llegó nada. En cambio, un viejo grupo familiar se encendió con mensajes sobre las botanas para la fiesta del Super Bowl. Mi mamá mandó una foto de su famoso dip acomodado perfectamente en la mesa de la sala, el pie de foto lleno de signos de exclamación. Mi papá bromeaba sobre qué equipo lo iba a decepcionar ese año. Mauro presumía la apuesta que iba a hacer. Nadie mencionó la ceremonia. Ni uno solo. Me preguntó si estaba nerviosa, o emocionada, o siquiera respirando. Aún así, me repetí que iban a llegar, que tal vez así era como ellos calmaban sus propios nervios. Distracción disfrazada de negación. Me aferré a esa idea como a un hilo que mantenía todo el día unido. En el auditorio, las familias llenaban la entrada en estallidos de color. Ramos de flores, globos, niños corriendo entre las piernas, mientras los padres orgullosos intentaban acomodarlos para las fotos. Mi fila quedaba cerca del frente, y los acomodadores habían apartado 3 asientos con mi apellido escrito prolijamente en el respaldo. Me parecía surrealista verlos ahí, reservados para personas a las que había pasado años tratando de hacer sentir orgullosas. Alisé mi toga. Revisé el celular una vez más. Seguía sin haber nada. El pecho se me apretó, pero me lo tragué, negándome a dejar que el pánico floreciera. Me senté, mirando esas sillas vacías mientras se apagaban las luces. Una parte pequeña y ridícula de mí susurraba: tal vez se van a meter de último momento. Tal vez están estacionándose. Tal vez hay mucho tráfico. Pero justo entonces, otra foto de la sala de mi casa llegó a la pantalla. La tele a todo volumen con la previa del partido. La mano de mi papá levantando una cerveza en la esquina de la imagen. La risa de Mauro congelada a media carcajada. Fue cuando la verdad por fin dejó caer todo su peso sobre mis hombros. No iban a venir. Nunca planearon venir. El estacionamiento estaba más frío de lo que esperaba. El viento de febrero se colaba entre los carros, cortando la tela de mi toga como si tuviera algo que demostrar. Alcancé a llegar hasta la última fila de autos antes de que las rodillas me fallaran. Un momento estaba caminando, sosteniendo el diploma con ambas manos e intentando respirar a través del nudo en la garganta. Y al siguiente, estaba sentada en la banqueta, con el mundo volviéndose borroso a mi alrededor. Mi celular volvió a vibrar. Otra foto de la fiesta. Mi mamá sonriendo junto a una charola de alitas. Mi papá levantando un vaso.
Mauro posando con sus amigos como si acabara de ganar algo. Ni uno solo escribió. ¿Cómo te fue, Bel? O mándanos una foto. O perdón por habérnosla perdido. El silencio dijo más que cualquier palabra. Las lágrimas cayeron sobre mi toga antes de que me diera cuenta de que estaba llorando. No eran sollozos fuertes, dramáticos. Esos quizá habrían ayudado. Era algo más silencioso, ese tipo de llanto que se siente como presión cediendo, cada lágrima cargando años de decepciones tragadas. Me sequé la cara con la manga de la toga y solté una carcajada seca, sin humor. Había cruzado ese escenario sola, mientras mi familia organizaba una reunión para ver un partido que ya habían visto 100 veces. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, el suficiente para que la multitud se dispersara, lo suficiente para que el dolor en el pecho se transformara en algo más filoso, claridad, o tal vez el primer destello de enojo al que por fin se le daba permiso de respirar. Cuando mi celular volvió a vibrar, no esperaba gran cosa, pero no era mi familia, era mi tía Elena. Vi las fotos de la ceremonia en línea. Estoy orgullosa de ti, mi niña. Márcame cuando puedas. El mensaje era sencillo, pero se asentó distinto dentro de mí. Alguien me había visto ese día. Alguien que no quería nada de mí. Me quedé mirando esas palabras mientras mi aliento se hacía niebla en el aire frío. Mi diploma descansaba sobre mis piernas como una pregunta que no sabía contestar. ¿Qué pasa ahora? No podía regresar a casa y fingir que no dolía. No podía ponerme una sonrisa y reírme de los chistes de mi papá o de las excusas de Mauro. Algo dentro de mí se había movido demasiado como para volver al lugar de siempre. Ese fue el momento en que abrí la aplicación de viajes. No fue nada dramático. No hubo música triunfal, ni luces de película, solo yo sentada en el concreto helado, con el pulgar sobre una lista de vuelos que había guardado meses atrás. Siempre los había descartado como fantasías, viajes que haría algún día cuando tuviera tiempo, cuando tuviera dinero, cuando mi familia no me necesitara. Pero ellos siempre me necesitaban, y que me necesitaran me había costado todo. Mi dedo se movió antes de que el miedo me alcanzara. Boleto de ida, a Chihuahua. Un retiro que había guardado en favoritos durante una noche de insomnio, prometiéndome que iría cuando la vida estuviera menos caótica. La vida nunca iba a estar menos caótica, no con ellos. El correo de confirmación llegó a mi bandeja de entrada. Sentí salir el suspiro más pequeño de mi cuerpo, tembloroso, pero real. Por primera vez en años, no los había elegido a ellos. Me había elegido a mí. Chihuahua no se veía real desde la ventana del avión. La nieve espolvoreaba las montañas de la sierra como si alguien hubiera cernido azúcar sobre las cimas, suave e intacta. Apoyé la frente en el vidrio frío, el zumbido del motor calmando mi respiración. Era la primera calma que sentía en años. Sin chats familiares vibrando, sin avisos de cuentas urgentes, sin culpa filtrándose por debajo de la puerta como una corriente de aire. Solo crestas blancas, cielo abierto y el pensamiento, extraño y desconocido. Tal vez no tengo que regresar. El retiro estaba escondido contra una ladera cubierta de pinos en la Sierra Tarahumara. El lobby olía a cedro y cítricos, lo suficientemente cálido como para derretir lo último del frío que se me aferraba a la piel. Una mujer en la recepción me saludó con una suavidad para la que no estaba preparada. «Bienvenida, Anabel. Qué bueno que estás aquí». Nadie había dicho mi nombre así en mucho tiempo, sin expectativas pegadas detrás. Mi habitación daba hasta un lago congelado. Me quedé de pie en la ventana, viendo cómo el hielo brillaba bajo el sol de la tarde, y me di cuenta de que mis hombros empezaban a soltarse, centímetro a centímetro. No me había dado cuenta de lo tensa que había estado todo ese tiempo. Me dije que el viaje era solo una pausa, un descanso, un espacio para reiniciar antes de volver a Puebla y retomar el papel que siempre había desempeñado. Buena hija, hermana confiable, cartera andante. Pero esa ilusión se resquebrajó a la mañana siguiente. Después de un masaje, revisé el celular por costumbre. 15 llamadas perdidas, 13 de mi familia. «Ma, ¿nos mandas unos cuantos miles de pesos a tu papá para que salga de un apuro? Solo es temporal». Mauro perdió mi tarjeta otra vez, ya sabes cómo es. Ninguno preguntó por la ceremonia. Ninguno siquiera escribió «felicidades». El último mensaje llegó mientras yo seguía mirando la lista. Era de Elena. «Bel, revisa tu reporte de crédito del buró de crédito ya». Se me hizo un nudo en el estómago.
Me senté en la orilla de la cama, abrí la app y esperé a que la pantalla cargara. Cuando lo hizo, el aire se me fue de golpe. Había cuentas que no reconocía, tarjetas departamentales que nunca había abierto, un préstamo personal que jamás había firmado. Consultas una tras otra, como si alguien hubiera ido de compras con mi identidad, pieza por pieza. Fui deslizando el dedo con lentitud, el miedo enfriándome la sangre. Las fechas coincidían con cada emergencia de dinero que me habían pedido en el último mes. Dinero que en realidad no necesitaban. Dinero que habían reemplazado con algo mucho peor. El cuarto se sintió más pequeño. De pronto, las paredes se inclinaban hacia mí. Esto ya no era solo descuido. Ni siquiera era una traición casual. Era algo deliberado, calculado. No solo se habían saltado mi graduación. Habían usado mi futuro para financiar su presente. Cerré los ojos, apretando el celular hasta que me ardieron los nudillos. El dolor era profundo, pero debajo de él, algo más empezó a agitarse. Un calor firme, creciente, que me sorprendió. Enojo, sí, pero también reconocimiento. Ese era el momento en que la historia cambiaba. No cuando dejaron de presentarse por mí, sino cuando yo por fin los vi con claridad. Cuando por fin llamé de vuelta a Elena, mis manos estaban firmes. Ella no sonó sorprendida cuando se lo conté. Quería creer que estaba exagerando, dijo en voz baja. Necesitas una abogada, mi niña, alguien que conozca este terreno. Sus palabras cayeron como un plano, un mapa hacia adelante. Por medio de ella conocí a Carmen, una abogada en la ciudad que sabía exactamente cómo se movían estos casos. Por años había dejado que la culpa decidiera mis decisiones. Había permitido que el cariño justificara el daño. Pero de pie ahí, con las montañas observando en silencio desde la ventana, entendí algo simple y devastador. Si no luchaba por mí misma ahora, nadie lo haría. Regresé a Puebla con una carpeta gruesa de pagos, estados de cuenta y consultas. Todo lo que Carmen dijo que necesitaría si quería recuperar mi vida. Las nubes afuera de la ventana del avión se veían tranquilas, pero nada en mí se sentía así. El retiro me había dado claridad. La claridad, sin embargo, no borraba el miedo. Sabía exactamente lo que mi familia iba a hacer cuando se les cerrara el flujo de dinero. Lo que no sabía era lo rápido que iba a empezar. Apenas había cerrado la puerta de mi departamento cuando comenzaron los golpes. Golpes pesados, frenéticos, que hacían vibrar el marco. «¡Anabel!», gritó mi papá. «¡Abre esta puerta ahora mismo!». El corazón se me aceleró. Me acerqué en silencio a la mirilla. Su cara llenaba el cristal, enrojecida, furiosa. Detrás de él, mi mamá se sujetaba el suéter con dramatismo, y Mauro revisaba su celular como si estuviera esperando entretenimiento, no que lo dejara entrar. Los golpes se intensificaron. «Bel», suplicó mi mamá, «tenemos que hablar, es importante». Sonó mi celular. Era mi casera. «Están exigiendo entrar a tu depa», me dijo. «¿Quieres que hablemos a la policía?» «Sí», susurré. «Por favor, márcales». Incluso a través de la puerta, mi papá alcanzó a escuchar la palabra. «¿Policía? ¿En serio? Somos tu familia». Pero la palabra familia significaba algo distinto para mí ahora. Cuando llegaron los policías, el pasillo se llenó de voces que resonaban. Mis papás insistiendo en que todo era un malentendido. Mauro diciendo que solo necesitaban unas cosas. Los oficiales los escoltaron hacia afuera con advertencias firmes, pero el ardor de sus acusaciones permaneció mucho después de que el ruido se desvaneció. Me senté en el sillón, con las manos temblando, y entendí la verdad. No estaba segura con ellos en ningún lugar cerca de mi vida. A la mañana siguiente, regresé a la oficina de Carmen. Ella organizó mis documentos con una precisión que me aterrizó. Cuando terminó, dio unos golpecitos suaves sobre el montón. «Con esto basta, Anabel. Podemos avanzar». En menos de una semana, un juez otorgó una orden de restricción en su contra. Bloqueamos todo lo que se podía en el buró de crédito. Protegimos mis cuentas. Por primera vez, pequeñas murallas protectoras se levantaban a mi alrededor. Frágiles, pero reales. Luego llegó el correo desde Guadalajara. Un ascenso, un traslado, una oportunidad de empezar de cero en una ciudad donde nadie conocía a la versión de mí que se disculpaba por existir. Acepté sin dudar. Empacar se sintió como cambiar de piel. Con la ayuda de Teresa, metí años de agotamiento en cajas de cartón
y vi a los mudanceros cargarlas a un camión rumbo al occidente del país. Cuando subí al avión y vi cómo Puebla se hacía pequeña debajo de mí, me repetí que lo peor ya había pasado. Me equivocaba, pero de una forma que terminaría salvándome. Guadalajara era todo lo que mi vida anterior no había sido. Tranquila, respetuosa, poco invasiva. Mi nuevo equipo valoraba mi trabajo. Mi departamento daba a las luces de la ciudad. Durante meses no le conté a nadie toda la historia. La sanación llegó despacio, como el calor que regresa a unos dedos entumidos. Luego, un congreso de liderazgo empresarial me invitó a dar una charla sobre independencia financiera. Dudé hasta que Carmen me dijo: «Tu voz puede ayudar a alguien que cree que está sola». Así que dije que sí. El salón era enorme, filas de sillas, un escenario bañado en luz suave, un murmullo de conversaciones flotando como marea baja. Revisé mis notas tras bambalinas, alisando mi blazer, tratando de calmar el temblor de mis manos. Cuando caminé hacia el atril, los aplausos subieron, educados. Ajusté el micrófono. «Gracias por invitarme», empecé. «Hoy quiero hablar de...». Un estruendo al fondo del salón cortó mi frase. Al principio pensé que alguien había tirado algo. Luego escuché la voz de la que había intentado huir durante meses. «Esa es nuestra hija». El grito de mi papá cruzó el salón como un cuchillo. El pecho se me apretó. Cientos de cabezas se voltearon. Las puertas se abrieron de golpe y mi familia entró como tormenta. Mi papá, rojo de coraje. Mi mamá en su papel ensayado de mujer en desgracia. Mauro, sosteniendo el celular en alto para grabar. «Nos abandonó», bramó mi papá. «Nos dejó sin nada, mientras ella se fue a hacerse rica». El público murmuró, confundido. Se alzaron celulares para grabar. Mi mamá se llevó la mano al pecho. «Anabel, mi niña, por favor, habla con nosotros. Estás destrozando a esta familia». Apreté con más fuerza el atril. Cada instinto en mí gritaba que me hiciera pequeña, que pidiera perdón, que me encogiera hasta acomodarme en su versión de la historia. Pero algo más firme se levantó dentro de mí. Una voz moldeada por el aire frío de la sierra y por la guía de Carmen, y por saber que ya no tenía nada que perder. Me incliné hacia el micrófono. «Seguridad», dije con calma. «Están violando una orden judicial, por favor, sáquenlos». El salón se quedó inmóvil. Luego, el personal de seguridad empezó a moverse. Mi papá rugió. «¿Una orden judicial? ¿Contra tus propios padres?» Mauro dio un paso al frente, todavía grabando. «Diles cómo nos congelaste los créditos. Diles lo fría que eres». Lo miré directamente a los ojos. Me protegí. «¿De todos ustedes?» Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Antes de que pudiera estallar otra palabra, una voz firme atravesó el caos. «¿Raúl Román y Mauro Román?» Un agente de la policía de investigación apareció en la entrada del salón. «Tenemos órdenes de aprehensión por fraude financiero y robo de identidad. Preséntense, por favor». El salón entero explotó en susurros. Mi papá balbuceó: «Esto es absurdo. Somos su familia». Pero la gente ni se inmutó. Ser familia no excusa un delito. Mientras los oficiales les ponían las esposas, mi mamá se lanzó hacia mí, con los ojos llenos no de remordimiento, sino de pánico. «Anabel, detén esto. Te necesitamos». Negué con la cabeza. Necesitaban mi crédito, necesitaban mi silencio, nunca me necesitaron a mí. Su rostro se desmoronó, pero por primera vez no se enganchó de mi culpa. Pasó de largo como humo. Cuando por fin se los llevaron, el salón se sintió imposiblemente silencioso. Cientos de miradas se clavaron en mí, no juzgando, sino esperando. Regresé al micrófono, exhalé y empecé de nuevo. «Mi charla de hoy se suponía que iba a tratar de técnicas de presupuesto», dije. «Pero tal vez, de lo que realmente tenemos que hablar es de esto. ¿Qué pasa cuando la mayor amenaza para tu estabilidad financiera viene de las personas que amas y qué se requiere para alejarte?» Nadie miró su celular. Nadie se movió en su asiento. Les conté la verdad, no con amargura, sino con claridad. Hablé de los asientos vacíos en mi graduación, de las lágrimas en el estacionamiento, del retiro donde por fin me elegí a mí misma, del descubrimiento de cada línea de crédito robada. Hablé del miedo y de la libertad. Cuando terminé, el silencio suspendido duró un segundo.
Luego, el público se puso de pie. Los aplausos me envolvieron de una forma que nunca había sentido. No porque les diera lástima, sino porque reconocían el valor que exige construir una vida con los escombros de una familia que nunca se presentó por ti. Y ahí, sobre ese escenario, en otra ciudad, comprendí algo simple y profundo. Ya no estaba sola. La investigación avanzó más rápido de lo que pensé. Con las órdenes de aprehensión ejecutadas y Carmen guiando cada paso, la verdad se desplegó en blanco y negro. Papeles, cuentas abiertas sin mi consentimiento, préstamos ligados directamente a la firma de mi papá y de Mauro, patrones de manipulación extendiéndose más atrás de lo que yo quería admitir. El tribunal ratificó la orden de restricción, de manera permanente. Mi historial en el buró de crédito se fue reparando poco a poco. Por primera vez en mi vida adulta, mi futuro ya no se sentía como algo en lo que mi familia pudiera meter la mano para arruinarlo. Guadalajara se convirtió en algo más que un nuevo comienzo. Se volvió hogar. Las paredes de mi oficina se fueron llenando, poco a poco, con piezas de una vida que yo había elegido. Fotos con compañeros de trabajo que se convirtieron en amigos. Una plantita que Teresa insistió en que mantuviera viva. Y por fin, el diploma enmarcado que colgué sobre mi escritorio, no para demostrarle nada a ellos, sino para recordarme lo lejos que había caminado sola. Algunas noches todavía escucho ecos de culpas viejas, pero ahora se desvanecen rápido, ahogadas por algo más firme, seguridad, paz, la verdad suave pero indiscutible de que me salvé a mí misma. De pie tras bambalinas en mi siguiente conferencia, miré las filas de personas esperando. Gente que había elegido estar ahí, que se presentó sin que nadie se lo pidiera. Toqué la orilla de mis tarjetas con notas y sentía sentarse en mí una certeza tranquila. Elegirme a mí misma no destruyó mi vida, la reconstruyó. Si allá afuera alguien necesita permiso para alejarse de un tipo de amor que solo quita, quizá mi historia pueda ser ese permiso. Si alguna vez te has sentido así, comparte tu historia y suscríbete para más.